Hola, buenos días. En este video vamos a abordar la segunda parte de esta lectura, la que lleva como título Diferencias entre viscosidad absoluta y viscosidad cinemática del lubricante. Ya en otras ocasiones hemos hablado de las diferencias que hay en ambos tipos de medición. Hemos dicho que la viscosidad cinemática es una medición bajo la acción de la gravedad de cómo se comporta la viscosidad del fluido, mientras la viscosidad dinámica o absoluta pues involucra una tasa de corte o también le llamamos gradiente de velocidad. O sea, al fluido le aplicamos una agitación y medimos el torque que se requiere y este lo tomamos como una medición de la viscosidad absoluta. Entonces, si escribimos nuestra fórmula para retomar ese punto, diríamos que la viscosidad cinemática es la viscosidad absoluta sobre la densidad. Entonces, si nosotros tenemos un aparato para medir la viscosidad cinemática, como pudiera ser el viscosímetro de Seibold, pues yo puedo tener una lectura de esta viscosidad cinemática. Puedo tener el dato. Y si yo deseo conocer la viscosidad absoluta, pudiera ser suficiente tener el valor de densidad o gravedad específica. Al final, cualquiera de los dos nos sirve. Y si tengo este valor, pues ya podría calcular la viscosidad absoluta. Eso pudiera ser algo en la práctica. Y esto pudiera ser importante porque la viscosidad absoluta es el mejor indicador de la capacidad de un lubricante para hacer bien su trabajo de lubricación. Entonces la viscosidad absoluta, digamos, es el mejor indicador del estado del lubricante o de la capacidad que tiene para hacer todo su trabajo. Entonces, nuevamente, si yo tengo un viscosímetro de Seibold y mido viscosidad cinemática y tengo este valor, pues puedo llegar a y lo cual sería correcto. Sin embargo, no siempre es así vamos a decir, de instantáneo, de directo. El valor de gravedad relativa, densidad relativa, decíamos, lo puedo sacar de aquí. Y este valor para este caso, que es un aceite SAE 40, un Quaker, anda alrededor de 0.9, 0.909, 910. Si me voy a mi apéndice C, en propiedades de aceites y lubricantes, pues la gravedad específica también anda en valores similares. Para un SAE 40, aquí me la pone como 0.882, que este es el valor mínimo de la gravedad específica para este aceite. Entonces, ¿a qué voy? Voy a lo siguiente. Si yo tengo mi valor de gravedad específica tomado de la hoja de datos técnicos, pues puedo creer, por así decirlo, voy a usar esta palabra, puedo creer que conozco este valor de densidad. Y digo que puedo creer porque este dato que estoy usando es de un aceite nuevo. Entonces, si el aceite que yo estoy midiendo es usado, entonces este valor de densidad no puedo tener la certeza de que es el que yo leí en la hoja de datos técnicos. Miren, para hacer énfasis en ese punto, me voy a ir a un artículo que encontré, es un artículo de una universidad de Colombia, en la cual está hablando del reciclaje de aceites usados para motor. Y bueno, hay algunos aspectos que se relacionan mucho con lo que hemos comentado. Aquí nos dice que un aceite lubricante usado contiene diferentes compuestos químicos y esto se refiere a los contaminantes en el aceite usado. Por ejemplo, habla de que hay metales pesados, menciona hidrocarburos aromáticos, que esta parte pues ya es más de química orgánica, para serles sincero, no es algo en lo que tenga mucha formación. Pero el punto que quiero destacar es de que en un aceite usado, vamos a tener diferentes contaminantes. Y eso va a hacer que nuestra densidad vaya a alterarse. Más adelante en el artículo pone algunos datos. Aquí hay una tabla bastante interesante donde habla de los aceites nuevos. Los aceites nuevos pues andan en valores, lo reporta entre 0.88, 0.891, 0.895. Pues andan muy cerca de los datos que hemos visto. En el apéndice C nos maneja entre 0.880 y 0.883.
en la hoja de datos técnicos nos maneja alrededor de 0.900, pero un aceite usado pues puede llegar, miren aquí, esta tabla ya es de aceites usados, y puede llegar a densidades o gravedades específicas hasta de 0.99, 0.98. Aquí van a ver diferentes valores porque aquí hay diferentes muestras bueno, pues aquí vamos a decir, si el aceite nuevo a lo mejor tenía un valor de digamos, 0.84 usado, pues puede subir a 0.89. Pero en el caso de los que estábamos viendo, pueden alcanzar valores de una gravedad específica casi de 1. Entonces, retomando este punto en el que estábamos, un aceite nuevo, pues sí pudiera tener valores de densidad de 880 kilogramos sobre metro cúbico, que esto equivale a una gravedad específica de 0.88, ¿verdad? Pero cuando está usado, la densidad pues puede andar en los 990 kilogramos por metro cúbico, o lo que es mismo una gravedad específica de 0.99. Si lo expresamos como el artículo este que les comentaba de una Universidad de Colombia, él expresa la densidad en eh, kilogramos por litro. Entonces, en el caso, si lo expresamos en estas unidades, pues 0.99 equivale a justamente 0.99 kilogramos por litro. Por eso es que el artículo toma el mismo valor para estas unidades, kilogramos por litro, que para una gravedad específica que es adimensional. Pues bien, aquí el punto más importante es que un aceite nuevo y un aceite usado van a tener diferentes densidades. Entonces, este dato ya no puedo asumir que lo conozco si tengo la hoja de datos técnicos. Entonces, siempre que quiera yo relacionar viscosidad cinemática y viscosidad absoluta, debo tener un dato confiable de mi densidad. Y si es un aceite usado, no puedo tomarla de la hoja de datos técnicos. Tengo que hacer mis propias mediciones de densidad. Eso pues implicaría, la fórmula de densidad pues es masa sobre volumen, es sencilla, pero eso implicaría que tuviera, por ejemplo, una balanza analítica, que es una balanza de precisión, una balanza ya de laboratorio, y donde pues aquí tiene así una puertita para que las condiciones exteriores no alteren el interior. Tendría que tener un matraz adecuado para hacer la medición del volumen. Si recuerdan el video del viscosímetro de Sable, ahí aparece un matraz de este tipo. Generalmente son matrales aforados ya a una cierta medida. Es muy común el de 60 mililitros. Entonces, esa solo tiene una marca, no tiene las marcas intermedias, sino nada más esta, porque lo único que me interesa es medir ese volumen. Entonces, cuando voy a hacer la medición de la densidad, pues primero tengo que tomar el matraz, tiene que estar limpio, ya sea se limpia con jabón o con un solvente, y si es con jabón, pues lo debo secar, si es con un solvente, pues debo trabajar en un área ventilada. Todos esos detalles deben tomarse en cuenta, y luego lo llevo a la balanza, hago lo que le llaman la tara, o sea, este matraz tiene un peso, pero ese no lo puedo contar aquí en mi medición de masa. Entonces lo llevo a la báscula, hago una tara para que me ponga un cero, y luego ya le pongo el aceite, y luego ya lo llevo y lo mido, y luego pues tengo que tener cuidado en las unidades, ¿verdad? Si la masa me la dio en gramos, pues tengo que hacer las conversiones pertinentes. Igual aquí tengo mi volumen en mililitros y llevarlo a las medidas pertinentes. Todo esto que describí es únicamente para una sola medición. Si el laboratorista está haciendo varias mediciones de varias máquinas, etcétera, etcétera, pues cada vez o tendrá que tener varios matraces, o tendrá que tener el cuidado de hacer la limpieza y todo eso. Pues con esto quiero destacar que no necesariamente hacer una medición de densidad pues algo sencillo. No es que sea difícil, pero al final pues se tiene que seguir una serie de procedimientos, y la persona que los haga pues tendrá que tener un entrenamiento, que pues el entrenamiento pues también representa un costo. Una persona entrenada pues también tiene, digamos, más valor en el mercado, y pudiera ser que alguien que ya esté muy entrenado, si no tiene las condiciones salariales o de trabajo, pues puede sentirse invitado a buscar una oportunidad en una empresa, en otra empresa. Entonces, todo este tipo de situaciones
hacen que con mucha frecuencia no sea tan a la mano tener este dato. A nosotros en el salón de clase nos parece muy sencillo, y de hecho lo es, ¿verdad? Hacer una división de masa entre volumen. Si acaso tendríamos que hacer las conversiones y ya queda. Pero en la práctica, este valor de densidad puede no estar tan disponible, porque estamos hablando de aceites usados y que van a tener, vamos a decir, una condición muy especial dependiendo de nuestras maquinarias. O sea, no podemos asumir que es igual al aceite usado de otra compañía. Entonces, bueno, pues todo esto para reforzar que el valor de densidad es indispensable para relacionar estas dos viscosidades, y si no tenemos un dato confiable, pues no vamos a tener una medición confiable. Bien, el artículo pues nos habla también de algunas otras situaciones. Nos pone luego lo que es el ejemplo de la mayonesa y de la miel. Voy a hacer también una explicación de qué es lo que está haciendo para que sea más claro esta parte. Déjame aquí terminar de borrar esta pizarra y luego ya lo explicamos. Bueno, aquí en esa parte del artículo nos está pues haciendo énfasis entre los dos tipos de viscosidades. Aquí pues, ya lo hemos abordado bastante. Pero en el principio pues se tiene dos fluidos. Uno es mayonesa, el otro es miel. Y aquí dice que introduce un cuchillo de mantequilla y que lo agita con las mismas condiciones. Creo que ya ahorita podemos identificar que lo que está midiendo aquí es viscosidad absoluta. Y si lo medimos de esta manera, cuando hace la pregunta ¿cuál fluido es más viscoso? Pues vamos a decir que la miel, ¿verdad? Sin embargo, si ahora estos mismos fluidos que están en un frasco los inclinamos, en el caso de la mayonesa posiblemente no fluya, se quede así estático, pero en el caso de la miel, sí va a fluir lento, pero sí va a fluir, ¿verdad? Entonces, si ahora nos hacemos la pregunta de cuál es más viscoso, pues diríamos que que es la mayonesa, porque no fluyó. Sin embargo, aquí estamos haciendo otra medición diferente. Aquí estamos midiendo viscosidad cinemática, porque aquí solo entra en juego la fuerza de la gravedad. Entonces ya nos hace la reflexión de que hay dos tipos de viscosidades y que no podemos comparar este caso con porque hay dos tipos diferentes y la relación entre ellas es la densidad. Y volvemos nuevamente al mismo punto. Esta densidad no va a ser constante en un aceite usado. Regresando al artículo que mencionábamos, que es este que tengo aquí, luego más adelante hace una serie de análisis para explicar que en un aceite usado hay diferentes contaminantes. Dice, uno puede ser la humedad, y aquí comenta, la humedad presente en el aceite puede provenir de fugas de sellos del proceso de combustión o del sistema de enfriamiento. O sea, la humedad es una sustancia, un elemento extraño al aceite, y el hecho de que esté presente en el aceite pues nos va a indicar que hay algún mal funcionamiento en alguna parte del motor. En el caso de lo que estamos comentando, el hecho que haya humedad, que al final es agua, y que si vemos la fórmula química H2O, pues tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Entonces las partículas de humedad se pueden descomponer y por un lado irse el hidrógeno y por un lado el oxígeno y luego recombinarse más adelante. Una posibilidad es que se recombinen con sustancias como el azufre. El azufre pues ya viene desde que se extrae el petróleo, siempre va a haber un porcentaje de azufre ahí presente, y justamente en el proceso de refinación pues se trata de removerlo, pero no se va a remover todo. Entonces el azufre que ya viene ahí presente pues puede reaccionar por ejemplo con el oxígeno y formar algún tipo de óxido. ¿Qué otras sustancias extrañas pueden ver en el aceite? Aquí menciona por ejemplo el aluminio, que se usa en la fabricación de muchas partes automotrices, y aquí lo comenta. El aluminio presente en las muestras de aceite puede provenir de una falla en la estanqueidad del sistema lubricante, así como también del desgaste de algunas piezas del motor. Pistones, camisas, cojinetes. Como muchas de estas partes usan aluminio,
el desgaste natural en la maquinaria va a hacer que una parte de esas sustancias, en este caso el aluminio, pues se vaya al aceite. También en el caso del hierro, igual pues se va a estar presente en la fabricación de algunos de los partes del motor, como aquí mencionan los camisas y los cilindros, y menciona más, ¿verdad? El sodio, el zinc, el cobre, etcétera, etcétera. La verdad es que toda esta parte la trabajan mucho ya sea los químicos, los laboratorios, o también personal del área de mecánica, pero que tiene que ver mucho con la lubricación, se terminan por familiarizar mucho con estos análisis y con estas presencias de contaminantes. Cuando se manda a hacer un análisis de un aceite, nos pueden interesar diferentes datos. Uno, como dijimos, puede ser la densidad. Un cambio significativo en la densidad le está diciendo de entrada que hay sustancias que al inicio no estaban. Un cambio en la viscosidad también me está diciendo que hay un cambio en el desempeño del aceite. Ya yéndose a más detalle, como mire, vamos a regresarnos a la tabla que veamos ahorita. Este es un aceite nuevo y vean que pues aquí hay relativamente pocas sustancias, pero en un aceite usado ya empiezan a aparecer sobre todo metales. Entonces la presencia de estos metales en un cierto porcentaje pues ya nos está indicando que hay un mal funcionamiento del motor o que hay un desgaste que puede superar lo recomendable. Nosotros aquí en el contexto de la materia estamos muy enfocados en la parte de la densidad, de la gravedad específica y la viscosidad. Todas estas están muy relacionadas entre sí. Sin embargo, pues hay una serie de datos que nos interesaría en un análisis de laboratorio, no solo la viscosidad, que sí es muy importante, sino también la presencia de metales, pues nos va a indicar que hay un desgaste. Y pues esta parte es, vamos a decir, la especialidad de los químicos o de los mecánicos de laboratorio. Vamos a ver qué más nos menciona el artículo. Pues ya después de este ejemplo de la miel y la mayonesa, nos habla de la parte de los fluidos newtonianos y no newtonianos. Esto ya lo hemos comentado. Aquí lo que voy a destacar es que nos está poniendo algunos ejemplos adicionales de posibles fuentes de contaminación o posibles fuentes que van a hacer que nuestra densidad cambie. Un ejemplo que nos menciona es los mejoradores del índice de viscosidad. Cuando vimos lo de los aceites para motor, los aceites SAE, mencionamos que cuando se crearon los aceites multigrados, estos se crearon agregando mejoradores del índice de viscosidad o potenciadores a los aceites monogrados. Entonces, estas sustancias, estos mejoradores, pues son sólidos que se le agregan al aceite y va a ser una de las causas que van a provocar que con el tiempo un aceite nuevo, un fluido newtoniano, vaya evolucionando a un aceite nuevo, un aceite newtoniano, evoluciona a un newtoniano. Este sería un aceite nuevo, limpio, y este sería un aceite usado ya con ciertos contaminantes o sustancias extrañas. Entonces, uno va a ser los aditivos que se le ponen para mejorar el índice de viscosidad. Otro posible, ya lo comentamos, el del agua. También menciona aquí subproductos de la degradación térmica y oxidativa. O sea, en el aceite, como resultado de las altas presiones y altas temperaturas, se van a dar una serie de reacciones químicas con el tiempo. Por eso un aceite nuevo lo vemos así como color miel y luego ya cuando está con una cierta cantidad de uso, pues ya lo vamos a ver oscuro. Entonces esas reacciones que se dan dentro del aceite, pues se van a depositar en el aceite y lo van a contaminar. En el caso de los motores diésel, es muy común escuchar la expresión de que estos son motores más sucios. El diésel pues tiene más sólidos en suspensión, entonces hay la necesidad de al aceite para motores diésel agregarle un aditivo adicional, que es un aditivo dispersante. Este aditivo, que es diferente del que vimos para mejorar los índices de viscosidad, este aditivo lo que busca hacer es que evita que las partículas se aglomeren y pues formen sólidos en suspensión que obstruyan ahí los conductos. Entonces, este es otro aditivo que contribuye al hecho de que un aceite que está nuevo y limpio termine por comportarse como newtoniano.
Y pues bueno, en varios puntos del artículo hace este énfasis en que la característica que más describe o mejor describe el desempeño de un aceite va a ser la viscosidad absoluta. Entonces, nuevamente, si nosotros tenemos una medición de la viscosidad cinemática y queremos llegar a la viscosidad absoluta, siempre hay que tener mucho cuidado con el valor de la densidad. También hay una parte en la que retoma esta parte de los fluidos no newtonianos y que quisiera explicarla aquí. Igual permítanme nada más borrar la pizarra y explico esta parte. Bien, miren, en alguna parte de la lectura menciona lo siguiente. Cuando tenemos nuestra gráfica, en el caso de un fluido no newtoniano, donde tenemos esfuerzo de corte y gradiente de velocidad. Recordarán que en el caso de los fluidos no newtonianos adelgazantes, la curva era algo como esto. Y decíamos que la viscosidad pues es la pendiente en un punto de la curva. Entonces, cuando nosotros hablamos de fluidos newtonianos y hablamos de la viscosidad en estos fluidos, tenemos que especificar la velocidad a una cierta temperatura. Principalmente vamos a ponerlo como grados centígrados. Siempre que especificamos viscosidad, tenemos que especificar a qué temperatura. Pero en el caso de los fluidos no newtonianos, también debemos especificar no solo la temperatura, sino lo que le llaman tasa de corte. O dicho de otra manera, el gradiente de velocidad famoso. O sea, cuando se mide un fluido no newtoniano, tenemos que especificar a qué velocidad se midió. ¿Por qué? Porque si yo hago la prueba a este gradiente de velocidad, a esta tasa de corte, entonces aquí lo que voy a obtener es este punto y voy a obtener una cierta viscosidad. Pero si el gradiente aumenta, entonces la viscosidad aquí disminuye. Si el gradiente aumenta, en este caso, la viscosidad disminuye. Entonces, siempre, en el caso de los fluidos no newtonianos, tengo que tener, o en el caso de la medición de la viscosidad dinámica absoluta, tengo que reportar a qué velocidad hice mi prueba. Esto mismo lo puedo ver en sentido contrario. Igualmente voy a borrar esta parte de aquí. En esta misma gráfica, si yo disminuyo el gradiente, o sea, en lugar de aumentar, ahora disminuye, o sea, si empiezo en este punto y disminuye el gradiente, o sea, me muevo para acá, ahora la viscosidad aumenta. Okay. Tengan en cuenta que aquí estoy hablando de un fluido no newtoniano adelgazante. Si esto mismo lo traslado a un fluido no newtoniano espesante, pues se da exactamente lo contrario. Aquí tengo esfuerzo de corte y aquí tengo gradiente. Este es adelgazante, este es espesante. Entonces, cuando mi gradiente aumenta, cuando pasa de aquí a acá, cuando mi gradiente aumenta, la viscosidad aumenta. Esta viscosidad estaba aquí y esta viscosidad ahora está aquí, aumenta. Ahora en lugar de disminuir, aumenta. Entonces, comento esto porque también en una parte de las preguntas de la evaluación E1.3 viene algo en relación a esto. Entonces, aquí cuando nos hacen estas preguntas de que qué pasa con la viscosidad cuando el gradiente aumenta en un fluido adelgazante o espesante, que este aquí es espesante, aquí lo que conviene siempre es hacer nuestra grafiquita, ver lo que nos están preguntando y hacer el dibujo y en base a eso responder. Y pues bien, me parece que esto es la parte final del artículo. Nuevamente, el punto central es que tenemos que tener cuidado entre las dos viscosidades
porque aunque están relacionadas, pues puede haber factores que son totalmente normales en la operación de un motor de combustión interna que van a hacer que se altere nuestra densidad y por lo tanto se va a hacer que se altere la relación que existe entre estas dos viscosidades. Y pues bien, ya con esto termino este video. Como de costumbre, muchas gracias por su atención. Hasta luego.